Bueno, proseguimos entonces con la explicación del último video que habíamos realizado, en donde estábamos explicando un poco la historia de de estas maquinarias o estos dispositivos que se habían creado allá por principio del siglo, ¿sí? Para realizar tareas específicamente mecánicas, ¿sí? Cálculos matemáticos que bueno, requerían de grandes trabajosos cálculos que terminaban resultando muy tediosos y con la ayuda de estas maquinarias, digamos, estos dispositivos que se habían creado, como la máquina de Babbage, eh, automatizaban, digamos, ese trabajo de tal forma que resultaba mucho más rápido de realizar y mucho más práctico, ¿sí? El otro dispositivo que habíamos visto, ¿no? El de Hollerich, que sirvió para realizar cálculos en base al censo de Estados Unidos de 1884 y que se basaba en tarjetas perforadas y que también era un automatismo hacia actividades que requerían de un largo proceso de tareas muy repetitivas, por así decir, ¿sí? Así que bueno, estas maquinarias con el tiempo, estos fueron los inicios, como habíamos visto en el video anterior, el inicio hacia la automatización, ¿sí? Por medio de estos dispositivos que se crearon y que se fueron con el tiempo, con el paso de los años, evolucionando, ¿sí? Fueron evolucionando a cosas un poquito más complejas, ¿no? Al principio del siglo, allá por los años de la década del 10, de 1910, del 1920, nacen los primeros estudios científicos relacionados al tema del mundo subatómico, ¿sí? Como consecuencia de esos estudios científicos nacen las teorías, obviamente las teorías subatómicas y todo el estudio relacionado al movimiento de los electrones, realizando ese movimiento que se realiza a través de los materiales, ¿sí? De distintos componentes químicos. Ese salto, ¿no? De órbita a órbita que se produce dentro de un material, dentro de un componente, de un metal, ¿sí? Que dio origen a lo que nosotros conocemos hoy como el fenómeno de la electricidad, ¿sí? Todos estos estudios científicos que fueron realizándose durante estos años, durante el transcurso de todos estos años, muchos científicos estuvieron abocados a todo este estudio, ¿sí? Este estudio que permitió de alguna manera, bueno, empezar a hacernos del conocimiento de la electricidad, ¿sí? Así que se puede decir que ya para el año para los años 30, ¿sí? Ya se tenía una idea bastante acabada de lo que era la electricidad, si bien, bueno, todavía no se tenía bien definido en ese momento cuáles eran las causas, los causales a nivel científico del porqué, de la explicación del porqué del fenómeno de la electricidad. Sí se sabía manejar bien el fenómeno de la electricidad, ¿sí? Así es que, bueno, aparecen las primeras usinas, aparecen las primeras intentos de electrificar y llevar luz, por ejemplo, en ciudades muy importantes como Nueva York, y de a poco empieza a surgir lentamente, pero a pasos bien definidos y bien consistentes, por así decir, el avance de la electricidad, ¿sí? Esto se ve reflejado de alguna manera con algunas de estas maquinarias, o sea, se ve reflejado en el uso de algunas de estas maquinarias que fueron evolucionando. Hubo muchas, obviamente. La idea no es en este video ponernos detenidamente a hablar de cada una de esas maquinarias que existieron después de estas dos que fueron las más icónicas, por así decir, pero obviamente que hubieron muchas maquinarias
que fueron evolucionando hasta los años 50, ¿sí? Que empezamos a hablar de 3 proyectos que son los más significativos, ¿sí? En el medio, ahí en los años 40, aparece una máquina desarrollada por un científico también que se llamó Alan Turing, que seguramente deben haber escuchado de él, y que este científico lo que desarrolló fue una maquinaria para poder descifrar los códigos encriptados que manejaba la fuerza aérea, las fuerzas las fuerzas alemanas, ¿sí? del Tercer Reich, y que ellos encriptaban con otra maquinaria también que se llamaba Enigma, encriptaban el avance de las tropas alemanas cuando tenían que, desde los altos mandos, por así decir, comunicar a las tropas esos movimientos. Esos movimientos eran transmitidos hacia los mandos bajos, digamos, por medio de estos mensajes que estaban totalmente encriptados. Entonces lo que hace básicamente Alan Turing es crear una maquinaria para poder desencriptar estos mensajes, ¿sí? Que eran encriptados por esta máquina que se llamaba Enigma, y crea una maquinaria bastante sofisticada, ¿sí? La cual permitió descifrar muchos de esos mensajes, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue muy reconocido por el gobierno británico la labor y la tarea que realizó al respecto Alan Turing, ¿no? Al haber podido descifrar estos códigos, básicamente, que permitieron saber cuál era el movimiento de las tropas, y que obviamente permitió también dar un vuelco a la Segunda Guerra Mundial por parte de las tropas aliadas, ¿sí? Esta maquinaria era entre dispositivos internos que eran tipo reloj, de relojería también, ¿no? Engranajes, varillas, dispositivos que funcionaban a nivel mecánico, como estas otras que habíamos hablado anteriormente, la de Hollerith y Babbage. Recordemos que, bueno, toda la maquinaria de esa época todavía no existía la electricidad, estaba recién apareciendo la electricidad en el mundo, y que todas manejaban como principio de funcionamiento más o menos los mismos conceptos desde principio de siglo, como las máquinas estas que habíamos nombrado anteriormente. Y también manejaba ya primeros acercamientos, ¿no? De la electricidad hacia el movimiento de algunas piezas que estaban controladas en parte mecánica, en parte eran mecánicas con el accionamiento, por así decir, eléctrico, ¿sí? Podría decirse que eran piezas como electromecánicas, por así decir, válvulas, dispositivos electromecánicos que movían algunas de estas válvulas, algunos de estos dispositivos, pero no era en sí, no era en su totalidad, digamos, la cobertura de la electricidad sobre los dispositivos internos de estas máquinas, ¿sí? La mayoría todo la mayor parte, digamos, de los dispositivos con los que estaba conformados, digamos, estas máquinas eran todos más bien de tipo mecánico, ¿sí? Algunas piezas entonces electromecánicas, y había una serie de circuitos muy rudimentarios para esa época, que contenían circuitos eléctricos, digamos, con conexiones eléctricas, ¿sí? Que hacían movilizar, digamos, estos otros dispositivos. Obviamente que sí había que conectarla a la máquina a una red eléctrica. En esos momentos era muy difícil contar con una red eléctrica, porque no había, como lo conocemos hoy por hoy, ¿no? Que esa misma red que nos llega a nuestra casa y que nosotros podemos enchufar donde nosotros podemos enchufar nuestros dispositivos. Bueno, ese tipo de basamento, ese tipo de sistema, ¿sí? No existía todavía a nivel mundial. Recién estaban las primeras intenciones o los primeros desafíos, ¿no? Científicos que se habían realizado
no pasaban más allá de una ciudad, ¿no? Se había intentado en ese momento, para esa época, electrificar varias manzanas de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, bueno, con, con lo que se había logrado, ¿sí? Se había logrado llevar adelante eso, pero no era más que eso, ¿sí? O sea, no había un sistema de transmisión eléctrica como la conocemos hoy por hoy en nuestra sociedad moderna, ¿sí? Eso sí, como era un proyecto del gobierno británico, bueno, el gobierno británico le hizo llegar hasta esa máquina, estaba en un granero la máquina, le hizo llegar a esa máquina corriente eléctrica para que pueda funcionar, básicamente, ¿sí? Entonces ya ustedes verán que ya cada vez nos vamos acercando más, de acuerdo a los adelantos científicos de la época, ya nos vamos acercando más al concepto de lo que nosotros conocemos hoy ya como los ordenadores modernos, ¿sí? Ya para el año 50 sí, de alguna manera se establece en forma bien fuerte, ¿sí? Como idea fuerte ya, o sea, se establece ya consolidada la electricidad dentro de estos artefactos, que fueron de alguna manera pioneros, ¿no? En la industria de la informática. Y la electrónica entra a jugar un papel ya preponderante, digamos, dentro de estos artefactos. Aparecen tres proyectos, los más importantes de esa época, ¿sí? Uno llamado ENIAC, que fue un proyecto norteamericano, un proyecto gubernamental, o sea, el gobierno norteamericano había destinado partidas de dineros importantes para el desarrollo de estos equipos. Obviamente que no pasaba de eso, ¿no? No había una practicidad, en estos equipos no había una aplicación práctica, básicamente, sin una aplicación práctica que pudiéramos decir, bueno, esta máquina se usaba para este tipo de actividad, ¿sí? Simplemente eran grandes inventos, por así decir, orientados siempre hacia la investigación científica, ¿sí? No más de eso. Entonces ENIAC era parte de ese proyecto, ¿sí? Un proyecto del gobierno norteamericano, que puso a disposición dinero para que se llevara adelante este proyecto y se construyera esta gran máquina que no era más que una gran calculadora científica, ¿no? Porque era básicamente eso. Eran grandes componentes, un componente muy grande, formado por varios componentes, que eran circuitos eléctricos, ¿sí? Todavía la electrónica no se conocía en ese momento, ¿sí? Formado por circuitos eléctricos donde se conectaban en esos circuitos eléctricos como patrones de cables o patrones de conexiones que realizaban distintas operaciones, ¿sí? De acuerdo a una configuración, por así decir, que se establecía de antemano. Podíamos obtener una cierta cantidad de cálculos si esa conexión se realizaba de otra forma, digamos, el patrón se establecía de otra forma o con otro tipo de configuración, podíamos establecer otro tipo de operación y así sucesivamente. Y al final el resultado era una gran cantidad de cálculos, sobre todo matemáticos, que realizaban, digamos, secuencias que terminaban en un resultado de un gran cálculo matemático que podía llegar a lo mejor mucho tiempo, horas realizarlo en forma manual, ¿sí? En ese proyecto trabajaron 6 mujeres que pasaron a Salón de la Fama de la Informática como verdaderas heroínas, ¿sí? Que eran las que trabajaron en el proyecto ENIAC, que fueron las que programaron, por así decir, esos grandes centros, digamos, de tratamiento de información primitivo de aquella época, ¿sí? Porque realmente eran grandes maquinarias orientadas al procesamiento de la información, ¿no? O sea, bueno, no eran de información, eran datos en ese momento, pero bueno, lo que se lograba era que una cantidad de datos
se pudieran ingresar a estos dispositivos una cantidad de datos seleccionados, previamente patronizados, digamos por así decir, y se pudieran ingresar a esta máquina, y ahí se procesaban en esta máquina estos datos en forma, bueno, mecánicas, ¿no? Como habíamos dicho, en forma no mecánica, en este momento ya eran circuitos eléctricos, y se obtenía un resultado, básicamente, ¿sí? En base a todo ese procesamiento. O sea que ya estamos hablando de una idea de funcionamiento igual al de los ordenadores modernos, básicamente. Si bien, bueno, de la forma como se realizaban esos cálculos y la forma como se trabajaba internamente la tecnología, cómo trabajaba internamente en esos dispositivos, era muy diferente a la que conocemos ahora, pero ya estamos hablando de verdaderos procesadores de la información, ¿no? De automatismos de la información, de la automatización, perdón, de la información. Así que bueno, ENIAC es uno de los primeros. Trabajaron estas 6 programadoras, porque eran verdaderas programadoras. Se habían dado cuenta de alguna manera que si nosotros había ciertas cantidades de conexiones, como habíamos dicho, ¿no? Si uno configuraba una cierta cantidad de conexiones, se podía lograr una operación. Si uno configuraba de otra forma las conexiones, se lograba otro tipo de operación. Ellos se habían dado cuenta que había operaciones básicamente que se repetían, que tenían el mismo patrón, ¿sí? Con las mismas cantidades con la misma cantidad de conexiones, y que se configuraban de la misma forma. Entonces fueron modularizando ese tipo de conexiones, ¿no? O sea, creando módulos, es decir, bueno, si yo para realizar la operación A, B y C necesito las mismas cantidades de conexiones, o la mayoría de las conexiones se repiten, puedo crear para esas 3 operaciones un módulo que se repita para esas mismas operaciones y no tener que estar continuamente cambiando, digamos, los patrones de configuración de las conexiones internas de la máquina, ¿sí? Con eso obviamente empezamos a lograr crear lo que después terminó siendo las sentencias, ¿no? Las sentencias básicamente son esas en la programación, son un montón de las sentencias de programación son patrones que se pueden utilizar en varias partes del programa para poder realizar distintas operaciones dentro del programa, ¿no? Básicamente lo que crearon fue eso. Tan es así que una de las mujeres que estuvieron trabajando, estas 6 mujeres que estuvieron trabajando en este proyecto, que se llamó Grace Hooper, luego es convocada a otro proyecto que se llama UNIVAC, que era un proyecto más bien ya saliéndose del ámbito científico, sino ya estamos hablando de un ámbito más orientado hacia los negocios, a las grandes organizaciones empresariales. UNIVAC, la jefa del proyecto UNIVAC, que fue otra máquina parecida como ENIAC, un poco más sofisticada, ¿no? Con el transcurso del tiempo, la jefa fue Grace Hooper, y esta señora logra de alguna manera llevar adelante este proyecto, y a su vez desarrolla el primer lenguaje de programación, que fue COBOL, ¿sí? Ella es la creadora del lenguaje de programación COBOL, y a su vez de estos programas que traducían estas primeras intenciones, ¿no? Del lenguaje de programación, de crear como sentencias que van después repitiéndose y se pueden usar en varias partes del programa, o sea, código memotécnico sería, o código assembler, ¿no? En ese momento se denominaba código assembler. Traducirlo después al código máquina para que entienda la máquina, ¿sí? Esa traducción se realiza por un programa básicamente específico que se llama compilador. O sea, ella fue básicamente también la creadora del primer compilador. La experiencia que habían logrado con el manejo de estas enormes piezas, ¿sí? Que calculaban datos, que procesaban datos, esa expertise le sirvió básicamente entonces para conocer como nadie cómo era el funcionamiento interno de estas máquinas, y a su vez cómo darle respuestas para ir alimentándolas con datos para que estas grandes monstruos pudieran funcionar.
agarraron tanta experiencia y el expertise fue tan grande, se hicieron realmente expertos en esto, que obviamente fueron, podríamos decir que fueron las primeras programadoras, ¿sí? Las primeras programadoras de la historia de la informática, ¿sí? Hubo otro proyecto también que desarrolló a la par la empresa IBM, que se llamó Mark I, que era también un proyecto parecido a este, muy grande, ¿sí? También, en donde, bueno, ya específicamente todo estaba orientado básicamente a que estas máquinas pudieran dar respuesta a grandes organizaciones en el ámbito empresarial, ¿sí? En el ámbito de negocio, ¿sí? Bueno, a medida que fueron avanzando, estas máquinas, básicamente, bueno, fueron haciéndose cada vez más pequeñas, ¿sí? Ya vamos a ver que en la década de los 60 aparece un invento trascendental dentro de lo que conocemos como desarrollo tecnológico dentro de la informática y de la electrónica, básicamente, que es el descubrimiento del transistor. Y esto hace que estos aparatos que sean cada vez más chicos. Eso posibilita básicamente que estos aparatos se reduzcan en tamaño, básicamente, ¿sí? Así que ya estamos hablando en los finales de los 50, más o menos, ya llegando a los 60, estamos hablando de maquinarias que son más sofisticadas a nivel tecnológico, más avanzadas, de menor tamaño que esos productos como ENIAC y UNIVAC, ¿sí? Y que, fíjense en la diapositiva, se caracterizaban generalmente por esto que estamos viendo, ¿no? O sea, el procesamiento era centralizado. ¿Qué quiere decir? Que la máquina, todo el conjunto de la maquinaria respondía a un procesamiento que pasaba por una maquinaria que elaboraba o automatizaba ese procesamiento de la información y daba una respuesta, ¿sí? ¿Cómo se realizaba esto? Básicamente a través de este procesamiento de esta información, pero cabe destacar que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta al momento de referirnos a cómo empiezan a evolucionar estas maquinarias desde ENIAC y UNIVAC, ¿sí? Cuando estábamos hablando de ENIAC, ENIAC era un poderoso procesador de datos, pero que tenía básicamente tenía un gran problema por resolver, o se presentaban diferentes problemas al momento de cómo procesar esa información. ¿Por qué? Porque la máquina básicamente hacía un procesamiento de datos y devolvía un resultado, pero surge la necesidad de que con ese resultado, muchas veces ese resultado debería ser la base para poder seguir realizando otros resultados más adelante, ¿sí? Y la problemática nace, o sea, el problema nace en base a que surge la necesidad de guardar ese resultado que va a servir como base para después seguir haciendo otras operaciones más sofisticadas, por así decir, ¿sí? Entonces ENIAC, por ejemplo, una de las problemáticas que tenía era eso. Era una máquina que su entorno de procesamiento estaba condicionado, ¿no? Porque, o sea, no teníamos la posibilidad de poder seguir guardando información para poder después con esa información seguir haciendo otros cálculos más avanzados, ¿sí? Esto empieza a surgir después de estos proyectos, esta necesidad, ¿no? Empieza a surgir a partir de estos proyectos, de los proyectos de ENIAC y UNIVAC, porque obviamente estas maquinarias estaban condicionadas a esto que estábamos hablando recién, ¿sí? No se podía sacar un mayor provecho o beneficio en el aspecto de que estaban condicionadas a un entorno de trabajo. Se procesaba la información, se daba un resultado y quedaba ahí, digamos. No podían seguir avanzando seguir haciendo cálculos más avanzados porque no teníamos las herramientas para poder básicamente guardar la información. Entonces, rápidamente surge esa necesidad y los computadores que empiezan a aparecer después de estos proyectos empiezan a dar soporte
de poder almacenar esa información, ¿no? Esos datos que habíamos hablado, ¿no? Esos datos que se procesaban en un primer momento y con esos datos después se seguía procesando información más avanzada. O, en su defecto, con información que nosotros le podíamos brindar al computador, que se procese y que después se vuelva a poder guardar esa información en algún lugar, porque básicamente también esa era otra de las problemáticas que surgían, ¿no? ¿Qué hacer con los datos que ya estaban procesados? ¿Sí? Es así que el primer invento que se anexa a estos dispositivos es el de las cintas magnéticas, ¿sí? O sea, se da soporte a la necesidad de poder entonces guardar esa información a través de las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas es un material ferroso que si uno induce electricidad en esas cintas magnéticas, cintas ferrosas, ¿no? Induce electricidad, se induce un campo eléctrico, ¿sí? O sea, se induce un campo magnético, por así decirlo, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir guardando información y induciendo ese campo magnético, ¿sí? De tal forma de que ese campo magnético queda grabado en la cinta y se mantiene por mucho tiempo. Bueno, 10 años más o menos se puede estimar que dura un campo inducido, ¿sí? Magnéticamente. Con lo que, bueno, obviamente empezamos a lograr la posibilidad de guardar información, ¿sí? Empezamos a dar respuesta a esta necesidad de tener que guardar información para poder seguir otros procesamientos, ¿sí? Entonces, como que acá es donde nace la base de datos, ¿sí? Cuando empiezan a producirse ya producirse en producción, ¿no? Básicamente me refiero a elaborarse o a desarrollarse estos nuevos procesadores de la información, estas nuevas máquinas, ¿sí? Que procesan la información. Surgen entonces acompañados estos bancos de datos, que se les llamaban en un primer momento, que acompañan a estos procesadores para poder guardar información y con esa información realizar distintas operaciones desde el mando de comando o desde la máquina esta que procesaba esta información, ¿sí? Entonces ahí es como que ustedes ven, acá estaría dado el nacimiento de lo que nosotros conocemos como base de datos, ¿sí? Ante esta necesidad surge esto y comienza, digamos, el mundo de las bases de datos, ¿sí? A través de este hecho particular. Por eso es que podemos decir, yo lo digo traigo la paradoja, ¿no? Esta paradoja que traigo en el video 2, que podríamos decir que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, realmente las bases de datos fueron las que originaron a los procesadores y se puede decir que de alguna manera sí, o sea, porque estas bases de datos permitieron que estos procesadores cada vez fueran más potentes y le dieron una funcionalidad, básicamente, porque hasta ese momento no eran más que calculadores, como le digo, ¿sí? En cambio, a partir de ese momento que permiten procesar mucha cantidad de volúmenes de información, con este almacenamiento que nosotros logramos, estos procesadores empezaron a tomar vida, por así decir, ¿sí? Como también podemos decir que, bueno, estos procesadores también inventaron las bases de datos, porque eso también sería cierto, porque obviamente que en el proyecto UNIVAC y en el proyecto ENIAC se da esa necesidad, ¿no? De que eran ya procesadores, eran grandes máquinas procesadoras de información. Se da esa necesidad o surge esa necesidad de poder tener que guardar la información, ¿no? O sea que entonces son paralelas, el nacimiento de uno y el otro se produce en forma paralela y las bases de datos se remontan prácticamente al nacimiento mismo de los ordenadores como lo conocemos hoy inclusive, ¿sí? Bueno, con el tiempo entonces fue avanzando esto cada vez más, estas máquinas se hicieron cada vez más potentes. Tenían la capacidad de procesar mucha información ya, porque obviamente calculaban, hacían cálculos
devolvían esos cálculos, se guardaban, esos cálculos que guardados se podían volver a reutilizar para volver a utilizarlo para hacer otros cálculos más avanzados y así sucesivamente. Entonces eso dio un vuelco enorme, ¿no? La capacidad de poder guardar la información, porque o sea, podemos empezar a trabajar con esa información de diferentes formas. Antes eso estaba condicionado, ahora ya no. Antes estaba condicionado a un solo cálculo. Se hacía un cálculo, se devolvía el resultado y listo, y ahí terminaba todo, ¿sí? Ahora ya no, ahora ya tenemos la posibilidad de que con esa información que se ha calculado o se ha procesado, se guarde y se pueda usar para otros fines hoy en mañana. Entonces empiezan a aparecer estos primeros maquinarias centralizadas, ¿no? Como aparece en la imagen, fíjense, ahí hay una imagen donde aparece una señora con un señor al lado, en donde hay un panel de control y por supuesto debe haber conectado ese panel de control un centro de procesamiento, ¿no? Un gran procesador, un gran ordenador de la época que procesaba la información que se guardaba, fíjense, en estos dispositivos que están atrás, que se ven que son las cintas magnéticas, ¿sí? Cada una de estos aparatos tenía una cinta magnética en donde se iba guardando la información y a su vez se podía ir leyendo esa información, ¿sí? Esta cinta es parecida, no sé si ustedes alguna vez habrán visto, yo cuando era joven todavía existían existía la cinta todavía como medio de almacenamiento. Nosotros escuchábamos música, por ejemplo, en los famosos cassettes, o veíamos películas en los VHS, esos cartuchos grandotes, ¿no? Que se ponían en las videocaseteras y que con eso veíamos las películas. Tenían la tecnología, estaban basados en la tecnología de la cinta, ¿sí? De cintas magnéticas. Bueno, el problema de todo esto era que, suponiendo en el caso que yo quería en un cassette escuchar el tema 3 y recién estaba arrancando el cassette y estábamos en el tema 1, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer básicamente para poder pasar directamente hacia la escucha del tema 3? Teníamos que pasar toda la cinta, o sea, teníamos que avanzar la cinta, ¿sí? Obviamente que la cinta tenía guardado toda la información de toda la canción para ir reproduciéndola, entonces nosotros teníamos que pasar toda la cinta del tema 1, del tema 2 hasta llegar al tema 3, ¿sí? Eso se hacían con unos dispositivos que movían la cinta básicamente y que pasaban la cinta hasta llegar al lugar que nosotros deseamos para seguir escuchando, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que esto es acceso secuencial, como yo le decía. Para poder llegar a un lugar tengo que primero atravesar toda la información que está adelante de ese lugar donde yo me quiero dirigir, ¿sí? Por ejemplo, cuando veíamos una película, si nosotros queríamos ver una escena en particular de la película, también teníamos que pasar toda la película para poder llegar a la escena en particular que queríamos ver, ¿sí? Eso obviamente lleva a que los accesos sean muy lentos, ¿sí? Estos dispositivos de aquella época, cuando tenían que ir a buscar información, cuando se procesaba la información no eran tan lentos, pero cuando tenían que ir a buscar la información para poder trabajar con esa información, el acceso era lento, obviamente, porque teníamos que trasladarnos en el medio de esa cinta, buscando la información y trayéndola para poder procesarla, ¿sí? Así que cuando teníamos que hacer varios accesos a la información, imagínense que eso llevaba tiempo hasta que estos aparatos buscaban la información y la traían, se procesaba, se guardaba, después se volvía a buscar otra información y eso llevaba un tiempo bastante largo, ¿sí? ¿Cómo se guardaba la información? Por medio de lo que nosotros conocemos como procesamiento de información en lotes, ¿sí? O tipo batch, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en cada una de estas cintas se guarda un lote. Entonces, si yo, por ejemplo, quería guardar la información de varias personas, por ejemplo, clientes en una empresa, ¿sí? Yo guardaba desde la A hasta la M, por ejemplo, en un lote, o sea, en una cinta, ¿sí? Y se guardaba en uno de estos, fíjense, dispositivos que aparecen acá atrás, que son tipo armarios que llevan un carretel, ¿no? De 2 cintas. Bueno, ahí se guarda un lote. Después si quería guardar los apellidos de la M y la información de los clientes desde la M hasta la R,
por ejemplo, bueno, lo guardaba en otro lote. Después, si quería leer la información de los clientes de la R hasta guardar y leer la información de los clientes de la R hasta la Z, se guardaba en otro lote. Y así teníamos 3 lotes, por así decir, de cintas, 3 cintas diferentes que guardaban 3 tipos de información diferentes, ¿sí? Cada una de estas cintas entonces se ponía, fíjense, bueno, no una cinta, se ponía un par de cintas, ¿sí? Un par de carreteles donde se movía una sola cinta, básicamente. La información estaba guardada en una sola cinta, y del otro lado había un carretel que iba girando para ir posicionándose de tal forma de que iba recuperando los datos y la cinta de la otra que estaba girando, ¿sí? Bueno, cada uno de estos dispositivos entonces tenía un lote, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, si teníamos guardado en 3 lotes los clientes, teníamos que hacer uso de 3 de estos dispositivos y ahí vamos accediendo con este panel de control central, digamos, a cada uno de esos esos lotes, básicamente, ¿sí? Bueno, acá abajo ven, creo que tienen otro ejemplo al lado de la cinta. Tienen otro ejemplo de otro sistema, ¿no? De procesamiento así centralizado. Fíjense que hay un teclado con un monitor, ¿sí? Ahí atrás están los databanks, ¿sí? Donde están las cintas, donde se guardan los lotes, básicamente. Y acá a un costado hay una ventana que seguramente ahí estaba el sistema de procesamiento, ¿no? La máquina que procesaba la información, o sea, el ordenador sería, o la computadora que procesaba la información, ¿sí? Acá, bueno, al lado de esta imagen hay varios bancos de datos almacenado por cinta, ¿sí? La información, los procesamientos de estas máquinas eran monousuario y monotarea, obviamente. ¿Por qué monousuario? Porque una sola persona podía acceder a ejecutar comandos, por así decir, o sentencias en estos procesadores, ¿sí? Y se ejecutaba una tarea, ¿sí? Entonces, un solo usuario accedía básicamente a la información, procesaba y volvía, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? Basándose desde el principio de que se ejecutaba desde una tarea por vez, ¿sí? Entonces se ejecutaba una tarea, se accedía a la información, se hacía algo con esa información y se realiza una devolución, ¿sí? Se volvía cuando terminaba ese proceso, se volvía a dar orden a otra tarea y así sucesivamente, una por vez, digamos, ¿sí? Muy diferente a lo que conocemos hoy por hoy, ¿no? Del procesamiento de multitarea que tienen con la que los sistemas modernos, ahora los ordenadores modernos, tienen la capacidad de realizar, ¿no? O sea, los ordenadores y los sistemas operativos, el software, ¿no? También. Esta multitarea que realizamos continuamente sin nosotros dando cuenta, ¿no? O sea, de abrir por un lado si queremos el navegador, por el otro abrir un reproductor de música, abrir el correo. Bueno, tenemos la posibilidad de abrir millones de tareas a la vez, ¿sí? Y bueno, y como les decía recién, el primer entonces intento básicamente de poder guardar la información en estos equipos tan poderosos y tan grandes como se los ve ahí en la imagen, se llamaron databanks. Esto es lo que después, más adelante, terminó dando el concepto de lo que conocemos hoy como base de datos, ¿sí? Los bancos de datos, que en un primer momento se llamaron banco de datos, más adelante fueron los famosos motores de base de datos de los años 60 para adelante, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá para que no se haga tan largo el video y vamos a seguir explicando lo que se realizaba, lo que sucedió, los eventos más importantes que sucedieron en los años 60, ¿sí? Con respecto al tema de las bases de datos.